Yo no soy minimalista porque ser minimalista implica tener pocas cosas y está bueno profundizar y entender esto, ¿no? Como es una filosofía de vida, tiene que ver con simplificar, tiene que ver con lograr un nivel muy alto de conciencia y de autoconciencia para realmente saber qué es lo importante, qué es lo esencial para cada uno, y esto se aplica en objetos materiales, en vínculos, en organización personal, y poder reducir, no por el amor a reducir o por tener poco o hacer poco, sino por realmente poder enfocar nuestra energía y nuestro tiempo, que son limitados, nuestros recursos que son limitados, en lo que realmente es importante. Dentro del universo del minimalismo, un buen lugar en el cual empezar es tu ropa. Te la voy a hacer fácil, no tires toda tu ropa, simplemente acostúmbrate a solo utilizar 33 prendas durante 3 meses. Es decir que en los últimos años, con hijos, lejos de perder el minimalismo de vista, creo que lo tengo más presente que nunca. Hay una parte de tener niños que implica caos, y que si no tenemos esta filosofía a nivel personal, o si no tenemos esta mirada de qué es lo esencial, quizá lo esencial es que haya un poco de caos y que haya juguetes por todos lados. Minimalismo tiene que ver con realmente poder concentrar nuestras energías en lo que importa y dejar de tener nuestras energías dispersas, que es uno de los grandes desafíos que nos encontramos en la vida moderna. ¿Alguna vez sentiste que tener menos cosas te haría la vida más fácil, pero al intentar aplicarlo te encontraste más frustrado que liberado? ¿Te pasa de que te atrae la idea del minimalismo, pero no querés vivir en una casa vacía ni sentir culpa por las cosas que tenés? ¿O simplemente querés aprender a enfocarte en lo que realmente importa sin caer en modas o extremos? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Hoy, en el episodio 558, vamos a meternos en profundidad en qué es realmente minimalismo y cómo puedes aplicarlo en tu vida de forma realista, flexible y personal. Porque el minimalismo no se trata solamente de contar objetos o tener la casa como una foto de Instagram. Es una filosofía de vida basada en el autoconocimiento, el despego consciente y la intención. Vamos a compartirte ejemplos prácticos, errores comunes, cómo cambia todo cuando tenés hijos y cómo usar el minimalismo para simplificar no solo tus cosas, sino tu vida entera. Mi nombre es Santiago Salom y estoy acompañado por Mati y Lu. Bienvenidos, chicos, al episodio de hoy. Hola Santi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida, Santi. Acá estamos listos para poner manos a la obra. Este es un tema que, ahora vamos a seguir hablando de esto, pero es un tema que nos convoca y nos ha encontrado en muchas charlas hace muchos años. Así que es un placer sentarme de vuelta con ustedes a conversar un poquito de esto. Voy a decirlo, tengo una curiosidad personal también de saber qué cosas han cambiado en el último año. Ahora tenemos una nueva situación, tenemos más hijos, más complejidad, más objetos, ¿o no? Vamos a hablar un poquito de eso ahora antes de seguir. Antes de meternos en el episodio de esto, no está mal dicho, antes de meternos en este episodio, quiero decirles que notando y revisando métricas del podcast, encontramos que muchas de las personas que escuchan el podcast de manera recurrente no están suscriptas. Bien, si quieren ustedes ayudarnos a que más personas reciban este mensaje y no perderse ninguna novedad de todo lo que compartimos en el show de Superhábitos, pueden suscribirse en la plataforma en la cual prefieran ustedes escucharnos. Puede ser YouTube mayormente o Spotify, son las que más usan las personas. Simplemente tienen que ir en ambos perfiles, buscan seguir o suscribirse y a partir de ahí van a enterarse de todas las novedades. En YouTube es particularmente útil si ponen la campanita, porque si no YouTube va a filtrar muchas de las cosas que nosotros vayamos compartiendo, materiales complementarios y demás. Vamos a meternos ahora sí en el episodio de hoy. Minimalismo. ¿Por dónde empezar? Creo que hemos charlado tanto de este tema, pero vamos a tomar en cuenta que hay muchas personas que nunca nos escucharon de hablar de esta cuestión. Sí, yo tengo quizás una pregunta, que puede ser una buena pregunta como para empezar, que es, hemos hablado mucho de minimalismo a lo largo de los años, pero quería arrancar preguntándoles qué pasa con su minimalismo. Ok. Hace mucho que no traía uno de sus buenos chistes. No tenés la campana esa que hace mua. La tengo, no sé cuál es. Ah, bien. ¿Me arriesgo? Le vamos a poner stickers ese a no los era. botones Bien. de la consola. No pasa nada. No. No tenemos el sonido. No, vamos a meternos al tema con mucha seriedad. Minimalismo es, yo creo que para cualquier persona que está empezando en el camino de me gustaría disfrutar más de mi vida, me gustaría que mi productividad sea un poco más alta, me gustaría que mi vida personal sea un poco más tranquila. Minimalismo creo que es un arma de las más potentes que hay dando vueltas. Porque minimalismo tiene que ver con realmente poder concentrar nuestras energías en lo que importa
y dejar de tener nuestras energías dispersas, que es uno de los grandes desafíos que nos encontramos en la vida moderna, ¿no? Nos encontramos dispersos entre muchas cosas, muchos lugares, muchas situaciones, muchas oportunidades. Y si bien el minimalismo tiende a asociarse principalmente con lo material, el minimalismo en realidad tiene mucho más de filosofía de vida, como decía Santi recién en la presentación, y tiene todo un componente de entender realmente qué es lo importante para nosotros. Entonces, como para empezar a meternos, si tuviéramos que decir qué es minimalismo, básicamente es la práctica de reducir a lo esencial. Para reducir a lo esencial, voy a tener una serie de pasos. El primero es detectar qué es lo esencial y a partir de ahí filtrar. Vos sabés, Mati, que voy a complementarte. Dale. Porque me hice una pregunta y dije, ¿hay una definición científica de minimalismo? Porque el tema del minimalismo y la ciencia es complicado, porque hay muchos términos para minimalismo, hay muchos significados que tienen que ver, ¿no? De hecho, es un estilo de Artístico. diseño, claro, Sí. artístico. También leía, yo no sabía que minimalismo se refiere a, o algunas personas se refieren a cuando se sobresimplifica un problema y se dejan de lado cosas que deberían tomarse en cuenta. Entonces dije, como, che. Y entonces que buscando ahí entre las búsquedas encontré un paper de un estudio de Columbia que hablaba de qué es realmente el minimalismo. Hizo una definición que me pareció divertida. Dice que se los voy a contar porque tiene 3 partes que me parece que resumen lo que la gente típicamente piensa en minimalismo, que es el minimalismo en el consumo, ¿no? Y ese es el nombre técnico, es minimalismo en el consumo. Y dice que el minimalismo en el consumo se expresa de diversas formas, como el diseño monocromático del hogar, los armarios cápsulas, la vida en mini casas y la limpieza. Y básicamente lo divide en 3 cosas que son la reducción de la cantidad de cosas que vos tenés o comprás, ¿no? En el consumo, el incorporar una estética simple o despejada en los distintos espacios o en tu estética personal, y el consumo curado e intencional, es decir, la compra más pensada, ¿no? Con un enfoque más en pienso cada cosa que compro. Esas son como lo que te quería traer para complementar lo que Ahí está. Bueno, y si se fijan, de vuelta, bueno, quizás esta es la definición super hábitos, entonces, del minimalismo. Para nosotros, estos son muy buenos campos de práctica, ¿no? Es decir, cómo quiero que se vea mi casa, cómo quiero manejar mis objetos personales. Son buenos campos de práctica del minimalismo, pero no lo agotan. Porque en realidad, cuando yo pienso en minimalismo como esta práctica de detectar qué es lo esencial en una situación y tratar de reducir a lo esencial, ¿no? De quedarme con lo esencial y dejar ir lo que es más superficial o secundario, eso yo también lo puedo eventualmente llevar, por ejemplo, a organización del tiempo, ¿no? Yo puedo pensar, nosotros no hacemos esto todo el tiempo porque creo que quedaría como medio pesado, medio cliché, pero yo podría decir, bueno, me gusta tener un calendario, una agenda minimalista, ¿no? Entonces, de repente, así como una casa se puede ver despejada, una agenda, un calendario también puede tener aire, puede tener espacio. Puedo ser minimalista en mis vínculos, porque yo puedo, de hecho, Santi lo ha mencionado en algunos episodios que hemos grabado sobre ese tema, yo puedo encontrar, si salgo a leer sobre diferentes escuelas sobre vínculos sociales, que hay quienes se inclinan más a tener muchos vínculos más superficiales y quienes se inclinan más a decir no, ser muy deliberado en elegir con quién quiero vincularme, pero desarrollar vínculos más profundos ahí. Entonces, el minimalismo en todos los casos tiene que ver con esta práctica de frenar, hacernos la pregunta qué es esencial para nosotros y a partir de ahí buscar reducir en cosas, en vínculos, en agenda, en actividades, en donde haga falta. Ahora vamos a ver cómo llegamos nosotros, pero filosóficamente creo que va por ahí. Que creo que está bueno eso, ¿no? Como abarcar esto de qué es realmente el minimalismo para quién y qué no es el minimalismo. Porque ahora está un poco más de moda, se habla mucho más en los últimos años de esto. Cuando empezamos a experimentar y hacer nuestros pequeños experimentos y leer algunos bloggers, ¿no? O autores de Estados Unidos hace mucho tiempo. Sí, no estaba tan 2012, de moda. 2011 creo incluso. No estaba tan de moda, no era... De hecho, yo me atrevería a decir hasta quizá era un poco mal visto, ¿no? Decir como soy minimalista o estoy haciendo este experimento minimalista o estoy reduciendo mis pertenencias o estoy reduciendo acá o allá, sonaba como mal, ¿no? Como algo raro, como algo extraño y con muchos prejuicios que, por más de que ahora esté un poco más de moda, seguramente siguen estando, ¿no? Y es esta idea de, no, yo no soy minimalista porque ser minimalista implica tener pocas cosas
y yo no puedo o no quiero, ¿no? No quiero tener mi casa vacía, no quiero tener... Y está bueno profundizar y entender esto, ¿no? Como es una filosofía de vida, tiene que ver con simplificar, tiene que ver con lograr un nivel muy alto de conciencia y de autoconciencia para realmente saber qué es lo importante, qué es lo esencial para cada uno, y esto se aplica en objetos materiales, en vínculos, en organización personal, y poder reducir, no por el amor a reducir o por tener poco o hacer poco, sino por realmente poder enfocar nuestra energía y nuestro tiempo, que son limitados, nuestros recursos que son limitados, en lo que realmente es importante. Y ahí creo que está bueno como mirarlo de esa forma y resaltar esto, lo decimos siempre que hablamos del tema, pero bueno, hace mucho que no lo conversamos, así que creo que no está de más aclararlo. Siempre va a ser cómo apliques la filosofía minimalista a tu vida, a tus vínculos, a tu casa, a tus cosas, a las cosas de tus hijos, a tu organización, va a ser 100% personal. Y no se ve de la misma forma el minimalismo aplicado en mi vida que en la de Santi, que en la de Mati, que en la de otra persona. Y eso es muy importante. Porque creo que algo que vos decías, recién estabas diciendo, requiere un alto nivel de conciencia. Yo pensé, ¿un alto nivel de conciencia sobre qué? No, esa fue una pregunta. Y creo que, o sea, no lo estaba pensando en tiempo real mientras vos estabas hablando. Y pensaba, bueno, en primera instancia fue lo que dijiste después. Un alto nivel de conciencia sobre la escasez de tiempo y de atención que tenemos, ¿no? Que eso, Mari estuvo leyendo este libro de las 4000 semanas y estábamos, no voy a llegar con todo. Y sí, es algo que cuando vos te empezás a organizar te das cuenta rápidamente, como, sí, la verdad que no llego con todo. Para quienes no lo sepan, hay un libro, no recuerdo el nombre, pero que trae Creo que el se llama concepto... 4000 semanas, me parece. Sí, se llama Bien, 4000. ahí está. Sí, entonces que se llama 4000 semanas, que básicamente el concepto es la cantidad promedio de semanas que vive un ser humano, ¿verdad? Sí. Entonces, un poco te invita a ser consciente de que hay una cantidad muy limitada de tiempo que tenés. De hecho, creo que hacen el juego este divertido de depende de qué edad tengas, cuántas semanas ya pasaste. No sé si vieron, pero hay una persona que tiene un afiche Sí. con todos los cuadraditos y los vas pintando cada vez que pasa una semana. Y puedes ver cómo va pasando el tiempo, lo cual te vuelve consciente de no tengo tiempo infinito, tengo que elegir qué hago. Exacto. Y tenés que tener un alto nivel de conciencia de la finitud de tu vida. Y tenés que también tener mucha conciencia de qué es lo que es importante para vos. Es como la contracara, ¿no? Digo, tengo que tener la conciencia de no puedo hacer todo, que es algo que para mí, no sé, es muy obvio, quizás porque me organizo hace muchos años, pero mucha gente quizás lo piensa lógicamente, pero no lo vive de esa manera, ¿no? Vivimos nuestro día a día como si fuéramos a tener tiempo infinito. Y por otro lado, o atención infinita, que también es otro tema. Y por otro lado, tenés que tener la conciencia de, ok, bueno, ahora que sé que no tengo todo el tiempo del mundo, tengo que pensar qué es lo que quiero hacer con ese tiempo, ¿no? Como, ¿dónde lo quiero poner? ¿En qué? Y tiene que ver con el dinero. Pero me parece que también algo que está dando vueltas ahí es, y me interesa, quería hacer un poco de historia acá, es, mucha gente llega al minimalismo no por eso, ¿no? Muchas veces llegamos más por otros motivos. Y creo que nosotros llegamos al minimalismo, o sea, por un tema de físico, ¿no? Que es como la máxima expresión práctica del minimalismo. Es, tengo menos cosas físicas a mi alrededor. Nosotros llegamos, me acuerdo, por una charla de TED que me la pasó Mati, pero siendo que me la pasó Mati, entiendo que Mati le llegó de otra manera antes. No, yo llegué a esa charla de TED, para quienes la quieran buscar, vamos a dejarla en superhábitos.com/558, vamos a dejar ahí el enlace. La charla es de un autor que se llama Graham Hill, y yo llegué a esa charla porque fue cuando estábamos empezando toda esta vida de organizarnos y pasar del caos a tratar de buscar algo de orden. Y en esa época estaba suscrito a 595.000 newsletters, uno de los cuales era el newsletter de TED. Y cuando me llegó, o sea, esa charla, creo que la semana que se subió a internet la vi, y cuando la vi, el autor empieza con la charla empieza, el orador empieza con una frase que es: ¿no te pasa cuando estás de viaje que te sentís más liviano? Y recuerdo de escucharlo decir, claro, sí, y hace la analogía de pensar en cómo es una habitación de hotel. Cuando vos estás en una habitación de hotel, no hay nada que te preocupe, hay pocas cosas, pero volvés a tu casa y de repente te encontrás con todo lo que hay para hacer y todo lo que hay para resolver, y eso te pesa. ¿Cómo sería tu vida si todo el tiempo te sintieras como cuando estás en ese momento donde estás en la habitación libre? Y recuerdo que para mí fue como una jabalina al corazón directa,
Porque claro, nuestra vida cotidiana era completamente distinta. O sea, mi habitación en ese momento está llena de cosas, llena de papeles, una sensación constante de pesar por todo lo que hay para resolver, y ahí apareció. Y también como que crecemos, muchísimo, la mayoría de las personas quizá, crecemos con, no en casas con una cultura minimalista, entonces estamos como acostumbrados, y cuando nos despertó la curiosidad, todo esto también era una búsqueda, ¿no? De bueno, cómo podemos estar más livianos, cómo podemos simplificar. Y en nuestras casas o en nuestro entorno, lo habitual sigue siendo, de hecho, por lo menos si yo interactúo con mi familia y demás, sigue siendo lo habitual, no el minimalismo, sino el tener muchas cosas, tener como esta preocupación, ¿no? Por lo material, pero no por reducir o por enfocarse en lo esencial, sino por el... sigue habiendo mucho de acumulación de cosas de antes, ¿no? Sin mucho sentido. Como que sigue siendo la norma o lo habitual. Y nosotros creo que los tres teníamos como esa necesidad o esa búsqueda de algo diferente, de estar más livianos, de algo distinto, de cambiar eso. Y resonó muchísimo con nosotros todos los conceptos de esta charla, porque planteaba como ese gancho, ¿no? Como que nos enganchó por ese lado, pero después plantea un montón de cuestiones prácticas para, bueno, cómo llevarlo a la práctica y cómo ejercitarlo en tu círculo de influencia, que en ese momento éramos chicos y no podíamos influenciar 100% en cómo era nuestra casa al 100%, pero sí podíamos hacer un montón de cosas en nuestro ámbito personal. Bueno, eso, mi escritorio, mis estantes, mi ropa, mis objetos, bueno, ahí sí podíamos incidir y tomar decisiones, y empezamos por ahí. Que lo primero que hicimos nosotros cuando empezamos a trabajar fue... Porque entraba por tenía ese gancho emocional, dirían, la charla, y te enganchaba por ahí, pero después daba toda una serie de argumentos. Es una charla de 5 minutos, 5 o 6 minutos. Me pregunto qué tanto fue importante eso en la decisión de, ok, la voy a ver, no, entre todas las charlas que había, como, son 5 minutos, seguro que la puedo sacar. Vimos esa charla, 5 minutos, pero él después da una serie de estadísticas sobre, no sé, la crisis que hay en Estados Unidos con estos negocios donde vos compras depósitos para guardar cosas, y cuánto más te sale un metro cuadrado. Que es muy loco que desde en esa época yo no conocía a nadie en Argentina que tuviese un depósito para sus cosas, y hoy en día te puedo decir que conozco por lo menos 4 personas que tienen. Que además después salieron como estos, ahí viste como un reality show de gente que compra esos, de la gente que no puede pagar los alquileres, ¿no? Y tenés de repente esos datos, y él hablaba de, bueno, ¿cuánto tiempo te toma? Y de hecho al día de hoy a mí me pasa que no hay cosa que me genere más odio, hay cosas que me generan más odio, pero una de las cosas que más odio me genera en mi día a día es cuando estoy limpiando algo que no tengo que tener. Digo, ¿por qué estoy invirtiendo mi vida en limpiar este objeto o en acomodar esto que no debería estar ni siquiera en mi vida en primera instancia, ¿no? Entonces, entramos por ese lado, después tiene muchos argumentos. Nosotros empezamos, y vamos a linkear, si quieren ir a hacer un poco de historia del minimalismo con Superhábitos. El primer artículo que yo encontré de minimalismo en el blog era de principios de 2015. Nosotros empezamos, si yo no recuerdo mal, por el proyecto 333, que era una metodología que era de Marie Kondo, ¿no es cierto? No, era de una autora estadounidense de un blog, pero no me acuerdo el nombre. Puedo buscar el nombre, pero si era lo una buscas persona... Yo lo encuentro rápido. Proyecto 333 o Project 333. Que, a ver, lo vamos a buscar. Mientras Santi busca, básicamente el proyecto 333... De Courtney Carver. Es el primer 3 significa 3 meses, los siguientes 3 significa 33 prendas. Y lo que esta autora decía era, bueno, dentro de... No lo explicaba de esta forma, pero dentro del universo del minimalismo, un buen lugar en el cual empezar es tu ropa. Te la voy a hacer fácil, no tires toda tu ropa, simplemente acostúmbrate a solo utilizar 33 prendas durante 3 meses. Lo cual te elimina muchas objeciones de, bueno, pero en realidad necesito prendas para el invierno, y prendas para el otoño, y prendas para el verano, y prendas distintas. Entonces te lo resolvía diciendo, guarda todas tus prendas, deja fuera solo 33 durante 3 meses y experimenta cuánto se puede hacer con ese número. Entonces esa fue la primera prueba que tenía esta ventaja de no tengo que tirar todo, abandonar, sino tengo que acostumbrarme a usar menos cosas. Que fue una muy buena forma de empezar a experimentarlo. Después uno se va dando cuenta, quizás 33 cada 3 meses, es excesivo, quizás es demasiado, pero si tenemos un poco de resistencia o es la primera experiencia, está muy bueno el experimento. Y ahí surgió también la idea de uniforme, porque también ella da muchos consejos de, bueno, ¿cómo haces para tener estratégicamente 33 prendas que realmente te funcionen en tu día a día?
Y en ese momento nuestra preocupación, me acuerdo, era, bueno, quiero hacer este experimento, pero estábamos justo en un momento de rutina laboral, o sea, íbamos a trabajar en relación de dependencia a lugares, y uno cuando trabaja en lugares en relación de dependencia se preocupa un poco por ir relativamente bien vestido al trabajo todos los días. Entonces logramos ahí como sumar este concepto del uniforme, que está buenísimo porque tenía que ver con, bueno, yo voy a dejar mis 33 prendas cada 3 meses, y esas 33 prendas tienen que estar pensadas estratégicamente para poder ser combinables entre sí, para asegurarme de mantener como un cierto uniforme, cierta coherencia en lo que me pongo en el día a día y estar bien o como quiero verme o como quiero estar, pero sin necesitar tener más cantidad de ropa o más cantidad de prendas. Y eso lo experimentamos un tiempo, no me acuerdo bien cuánto, pero bastante tiempo. E incorporamos esto, más allá después que fue cambiando la cantidad de prendas que manejábamos, incorporamos el concepto de que sean como versátiles, que las cosas sean combinables entre sí, entonces generar como mucha variedad con poca cantidad de cosas. Que creo que, o sea, coincido en lo que vos decís de que el proyecto 333 es una... Que no hace falta que lean el libro para nada, porque si vos buscas un video en YouTube del proyecto 333, te explica todo lo que necesitas saber. El otro día estaba charlando con Mari del libro de 4000 semanas, y se estaba quejando, como decía, no, te pasa que después del 50% como que el libro en realidad no le aportaba mucho. Porque al principio me lo recomendaba y después dijo, no te lo recomiendo. Decía, me acuerdo de esta frase de que dijo una vez Tim Ferriss, que era como, ¿cuántos libros tendrían que ser una charla TED? Y de repente sí, cosita, ok, entendí el mensaje, ya está. Y con el libro pasa eso, entonces no hace falta que se compliquen ahí. O pueden ir a nuestros artículos y ahí nosotros les contamos. Pero creo que es una gran entrada al mundo. Lo que nos pasó rápidamente fue que creo que nos dimos cuenta de que era demasiado. Pero ya fue muy interesante empezar a ver lo que es posible. Otro principio medio de base que nos hizo mucho sentido, que ya conocíamos, pero que nos hizo sentido aplicar, es el tema del 2080. Algo que te dice mucha gente que hace minimalismo para ropa, te menciona el hecho de que en realidad al final del día siempre usas la misma ropa. Aunque no lo pienses de esa forma, generalmente terminás usando lo mismo. De ahí pasamos a el reto de las 100 cosas. Si no me equivoco, sí, pasamos al reto de las 100 cosas. Que yo creo que mi transición, estaba tratando de hacer memoria más temprano, yo creo que mi transición fue bastante directa, como de 333 a directamente tener una lista de ropa total para todo el año, que en ese momento creo que eran 48 prendas para todo el año. Porque también igual no tengo muy clara la cronología, pero en medio de este proceso también se nos fueron sumando otras herramientas, ¿no? Como conocimientos, por ejemplo, que de hecho fue en 2013 que hicimos con Mati el curso de montaña, y ahí aprendimos, o se nos despertó como la curiosidad sobre esto de la ropa más inteligente, ¿no? Entonces, de repente, cruzando todas estas variables, era muy posible hacer una lista de ropa más reducida para todo, que abarque como muchas situaciones y climas y demás para todo el año, y pensar no solo estas pautas que nos decía la persona esta sobre el proyecto 333, sino también pensar qué tipo de ropa, y que sea ropa inteligente, que sea versátil y que tenga características como, no sé, que se lave y se seque rápido, que sea usable para diferentes tipos de situaciones y demás. Entonces ahí de repente se volvió posible tener mucha menos cantidad de prendas para todo el año, no tener que estar es un poco engorroso. Quizás si te gusta mucho la ropa, te divierte hacerlo cada 3 meses, al cambio y demás, y pensar todo esto. Si no te divierte mucho, como es mi caso, es un poco engorroso estar cada 3 meses pensando cuáles son las 33 prendas para estos 3 meses, ¿no? Cuando podemos hacer un solo plan anual o cada 6 meses y ya está. Entonces ahí se cruzaron todas estos datos, ¿no? Y se volvió posible como afinar mucho más el plan de, bueno, cuáles van a ser mis prendas y demás. Y en algún momento en el medio apareció también Maricondo. Pero Maricondo vino más adelante, porque... Que lo aplicamos más para la casa, me parece. Claro, el proyecto de las 100 cosas es un libro, si no recuerdo, Dave Bruno o Dan Bruno, alguna de las dos. Claro. Creo que es Dave Bruno, que también es un libro. De vuelta, recuerdo haberlo leído, me quedó una mejor sensación. Dave Bruno, recuerdo que me quedó una mejor sensación que el de 333, pero básicamente con el proyecto de las 100 cosas, lo que hubo fue una expansión de el minimalismo aplicado a la ropa, al que evoluciona a no listado estacional, sino listado total, que sería lo que dijo Santi recién. Y de ahí pero ¿qué pasa si hubiese un listado total, de todas las cosas? Que ahí hubo varias fases. Por ejemplo, para mí una fase que me tomó, diría, 1 año y medio de proceso fue la digitalización de todo lo que era papel.
En esa época yo, todos los libros que tenía físicos, los fui comprando en digital o consiguiendo de alguna forma en formato digital. Algunos los hice escanear porque no estaban digitales. Entonces fue digitalizar todos los libros y pasar de... Porque Dave Bruno en Las 100 Cosas dice que la biblioteca cuenta como un solo objeto. Polémico. Que de vuelta, eso es lo que dice Lu de lo personal. La gracia de todo esto no es seguir un manual de que escribió alguien más, sino ser sincero con tus criterios y lo que para vos es importante. Él dijo que cuenta como una sola cosa la biblioteca. También podría haber dicho, la biblioteca no la quiero meter en el proyecto, que quizás sería lo más honesto. Pero en cualquier caso es... Que ahí creo que lo que decía, si no recuerdo mal, era que como yendo a lo esencial y a lo que para cada uno es importante, puede ser la biblioteca o creo que usar ejemplos también de si sos coleccionista de algo, ¿no? O tu hobby es ser coleccionista de... no Hot sé, Wheels. Claro, de Hot Wheels o de Legos, no sé. De repente, quizás sí es complejizar demasiado, sumar cada pieza como un ítem, porque no va a funcionar. Entonces es como hacer como una aceptación consciente de... Esto para mí es importante, entonces lo contás como una cosa, que es verdad, quizás no debería ni contar y ser algo aparte o lo que sea, pero hablaba de esto, como de esos ítems que en realidad son muchos objetos en uno, pero que creo que una de las pautas era como que uno no es reemplazable por otro o algo así, como que, o sea, no es un libro o dos o cinco, es la biblioteca, ¿no? Como que es una unidad en sí misma, digamos. Que hay una de las cosas que aparece acá es que decir 100 cosas siempre requiere una subexplicación, porque siempre aparece la pregunta de, pero si tengo 2 medias, ¿cuenta como una o como 2? Y ahí nosotros, recuerdo en su momento pasamos bastante tiempo armando nuestro listado de pautas. Una pauta que en ese momento, por ejemplo, pusimos es que si un objeto no funciona sin otro, los dos cuentan como uno solo. Claro, el cargador de la computadora, por ejemplo, no cuenta como un objeto porque... Si no tengo la computadora, no voy a tener un cargador de computadora. Claro, y si tengo la computadora, pero no tengo el cargador, la computadora no sirve. Entonces, ese tipo de pautas ayudan a ordenar. Pero de vuelta, el verdadero poder no es la pauta, tanto como el proceso mediante el cual vos detectás las cosas que tenés, te haces la pregunta de si realmente te aportan más de lo que te restan y llegas a tus criterios. Y me acuerdo, y de ahí, en el proceso de las 100 cosas, si no me equivoco, había un ejercicio que era muy, muy fuerte, si lo haces la primera vez, que era, primero te pedía hacer un inventario. Sí. Entonces, lo primero que tenías que hacer, que era muy engorroso, pero bueno, surtía su efecto porque de repente si ahora Era les muy digo gráfico. a quienes están escuchando que esto les resuena y que sienten la necesidad de reducir sus cosas, primero tienen que hacer un inventario de todo lo que poseen. Una lista. Una lista. Cuando terminen esa lista, recién pasamos al paso siguiente. El mismo proceso de hacer el inventario, de hacer la lista, primero que es un poco engorroso, entonces ya genera como esa molestia de, ¿por qué tengo todas estas cosas? No tiene sentido, y te motiva como a seguir, pero a su vez te hace tomar conciencia realmente de, primero de que 100 cosas es bastante, o sea, son muchas cosas, son suficientes, más que suficientes, y que si en tu inventario hay 300, 400, bueno, probablemente podés simplificar, podés reducir un montón. Pero me acuerdo de ese ejercicio que era como muy gráfico, muy, muy visual. Y unos años después fue que apareció Marie Kondo que creo que el gran aporte de Marie Kondo en ese momento fue que encontró una forma, un lenguaje, alguna manera de comunicar todo esto que no se sentía tan agresivo como decir quédate solo con 100 cosas, pero con todo el concepto de la magia del orden, creo que se llama el libro de Marie Kondo, con todo este concepto de agarrar cada objeto en tu casa, más toda la mística, ¿no? de los japoneses y todo. Entonces era agarrar cada objeto en tu casa y preguntarte si te trae o no te trae alegría. Lo que estaba haciendo al final era obligándote a hacer un inventario y hacerte la pregunta de si las cosas suman o no. Que cuando apareció Marie Kondo nosotros ya teníamos muchos años de minimalismo, pero nos sirvió para salir del minimalismo personal y llevarlo a una especie de minimalismo doméstico. Que me acuerdo que en esa época grabamos un episodio sobre eso, que fue, bueno, cómo aplicar eso en todos los objetos de la casa, más allá de los objetos personales. Que tiene un sentido práctico bastante interesante, ¿no? Porque vos de repente empezás a pensar mucho en la multifuncionalidad de la ropa, pero también la multifuncionalidad de los muebles, ¿no? De hecho, no es un endorsement, pero ahí nos entró la idea de comprarte una Thermomix y decir, bueno, che, pará, puedo tener
en un objeto 5 o 6, lo cual hace que después no tenga que estar guardando 5 o 6, lo cual implica que no tengo que estar ordenando las cenas, lo cual implica que es menos compleja mi vida. Y creo que lo empezamos a mover a muchos lados y al final del día se terminó transformando como en una filosofía de vida en muchos aspectos. De hecho, algo que no está, me parece, en la categoría de episodios del podcast sobre minimalismo, pero probablemente debería estar, es el episodio de la lista del 25-5 que grabamos con Mati, que es básicamente un podcast en el cual hablamos sobre una historia que después descubrimos que es apócrifa, no es real, pero que supuestamente se atribuye a Warren Buffett y es básicamente la idea de que en tu vida tenés que elegir cuáles son las 5 cosas más importantes en términos de proyectos y tenés que enfocarte solo en esas 5 y tenés absolutamente prohibido hacer las otras 25. Es bastante intuitivo, pero es un ejercicio que está muy bueno y creo que yendo un poco a la actualidad, si quieren, ya metiéndonos un poco en la actualidad, es para mí lo más importante del minimalismo hoy, ¿no? Es como que si vos decís, Santi, ¿dónde sos minimalismo? Y la gente me conoce en la calle porque estoy vestido igual todos los días. Entonces, la gente me menciona, es como, Santi, ¿tenés cuántas remeras negras tenés? No sé. Ahora tengo más porque me regalaron, pero la gente me regala remeras negras. Es como, ¿qué le regala a Santi? Vamos a lo seguro. Remera negra, me regalan la remera negra, entonces tengo siempre la camisa blanca, la remera negra. Es como que tenés esas cosas minimalistas, tenemos la compu, tenemos la Kindle, que es un gran mecanismo, la Amazon Kindle, para ser minimalista. Nosotros el otro día nos preguntaban en la sección de la super pregunta qué hacemos con los libros físicos. Y le decían, mira, la verdad es que hoy en día tenemos muy pocos libros físicos. Tenemos muchos libros físicos de nuestros hijos. Entonces tenemos toda esa parte, pero creo que para mí, y voy a hablar por mí ahora, y me interesa su input, creo que muchos aspectos, más allá de esas prácticas que mantenés, como tratar de hacer compras inteligentes, tratar de no tener mil cosas porque sabes que después las vas a tener que ordenar y que tienen un costo y que salen plata también, tenés toda esta cuestión de cuáles son las 2-3 cosas importantes que tenés en tu vida, ¿no? Sí. Como cuáles son las 2-3 temas. De hecho, el otro día estaba haciendo mi revisión trimestral y me parece excepcional, te diría hace unos 3 años que me pasa, de que entro al año y tengo mucha claridad de, ok, mi vida son 3 cosas, 4 cosas. O sea, tengo esta área, ¿no? Tengo mi matrimonio, tengo mi hijo, tengo mi trabajo, tengo mis partes personal y algún que otro hobby. Y esa es mi vida, ¿no? De alguna manera. No estoy metido en 7 proyectos, 8 proyectos distintos, no me siento dividido en 1000 cosas. Y es como que la otra vuelta nos preguntaban a Mati, y probablemente dentro de cada uno de esos proyectos hay también un foco en términos de cómo lo pensás. Claro, ¿qué es lo que tiene que estar pasando en este área de mi vida hoy? Y es esto, ¿no? Y el otro día nos preguntaban a Mati y a mí, no estabas, Lu, nos preguntaban, ¿cómo hacen para hacer todo? Y era como, ¿sabes cómo hago para hacer todo? Hago muy pocas cosas. Ese es mi secreto. Mi secreto es, estoy metido de vuelta, ¿qué es lo más importante en mi vida? Y de vuelta, ¿cómo se ve esto en la práctica? Y creo que esto puede ser un ejemplo para bajar esto, ¿no? Porque estoy sencillo, obvio, Santi, la familia, el trabajo, etcétera. Cuando hice el ejercicio del 25-5, agarré mi visión personal, elegí cuáles eran 30 cosas, objetivos, entre comillas, que había en mi visión personal y los ordené. Del más importante al menos importante, llegué a 5, me di cuenta que no había chance de cortar en 5, llegué a 10 y cuando llegué a 10 como que dije, 10 ya me estoy sintiendo más cómodo. Y cuando me preguntaban de cosas que saqué, por ejemplo, en su momento saqué mi objetivo de hacer 200 kilos de peso muerto. Le dije, ok, ¿esto está bueno? Sí. Ok, listo. Quería... no sé, aprender supervivencia en la naturaleza. Ok. ¿Es clave? No, listo, lo saqué. Viajar por el mundo. ¿Clave? No, listo, lo saqué. Y literalmente lo saqué de mi visión. Y dije, ok, ¿qué es lo más importante? Y de vuelta, son todas cosas que uno no piensa que tienen un costo en tu día a día, pero son esos mini proyectos, esas mini asignaciones de tiempo. tiempo. Y 2 meses después lo mandamos a Santi de viaje a México. Y 2 meses después y termino, el otro día ahorita lo charlaba con alguien y le decía, tuve 4 viajes en 3 meses y me quiero matar porque no quería viajar. Estoy haciendo todos estos viajes. ¿Por qué? Quiero quedarme en mi casa. Pero bueno, sabes que no los estás haciendo por que te importe el viaje, sino por otras razones. Sí, porque son muy importantes. Claro. Pero bueno, ese era el concepto. Cómo se fue un poco más a cerrar cosas importantes en tu vida. Que escuchándote, Santi, pensaba que en realidad quizá el minimalismo es una, como filosofía y aplicándolo a la vida, quizás también como una cura o un camino para trabajar la ansiedad, ¿no? Porque cuando hablamos, o sea, estamos hablando de minimalismo con ese nombre, esa etiqueta, estamos hablando de priorizar, estamos hablando de tener claro qué es importante para vos y de decir que no y de enfocarte en lo esencial. Y enfocarte en lo esencial es dejar de
O sea, enfocarte en lo esencial, decirle que no a todo lo demás, como dijo Santi recién, y ya está, ¿no? Y ahí el desafío en realidad no es elegir cuál es la lista importante de cosas para hacer, el desafío no es si son 5, son 10, son 8, el desafío es en el día a día realmente estar enfocado en esas 5 o 10 y no irte a todo lo que se podría hacer, a todo lo demás. Y lo digo porque a mí me pasa recurrentemente como tener que volver, ¿no? Como bueno, este es el foco, bueno, esto es lo importante. Y de vuelta, también pensaba, aparte de ser una filosofía de vida y tener todas estas implicancias, uno también con el tiempo y estos diferentes experimentos que son puntuales, que pueden no hacer nunca el proyecto 333 y no pasa nada, pero con el tiempo vamos incorporando el hábito de decir, bueno, de preguntarnos cada vez que vamos a enfrentar algo, lo que sea, una decisión, preguntarnos, ¿qué es lo esencial acá? ¿Esto es esencial o no? ¿Lo voy a hacer o no lo voy a hacer? ¿Le voy a dedicar recursos, tiempo, dinero, atención a esto o no? Y cuando incorporas ese hábito estás ejercitando, así tengas 20 libros, un libro, un Kindle, 8 computadoras, 20 pantalones, si tenés ese hábito incorporado estás ejercitando constantemente el hábito de simplificar y el hábito de enfocarte en lo esencial. Un par de cosas que me parece estaría bueno sumar acá son. Número uno, que creo que hay algo muy fuerte en eso que dice Lu de el vínculo entre minimalismo y ansiedad, diría hasta bienestar mental, emocional, ¿no? Como el hecho de nosotros buscar qué es lo que es esencial y contrastar eso con la realidad, lo que hace es nos ancla. Estoy justo leyendo un libro, pobre, ambos me han escuchado hablar de este libro los últimos días, que se llama La Sociedad del Cansancio, y es un libro de filosofía que habla un poco de la sociedad moderna y los desafíos que la sociedad moderna enfrenta, pero uno de los puntos que el libro dice es que en la sociedad moderna un posible problema que aparece es como una especie de, esto no te lo dije a vos, Santi, a Lucy sí, a Lucy lo mencioné, como una autoviolencia que viene de cuando un individuo no reconoce los límites que tiene en la vida real y se exige por encima de lo que es posible. Y pensé... Estoy interesado. Es muy interesante. Y pensé, claro, esto es lo que nosotros vemos todas las semanas. Porque nosotros todas las semanas, cuando trabajás organización con las personas, lo que trabajás con ellos es tratar de cargar todo en un calendario y fíjate si se puede. Y si no se puede, aceptarlo y déjalo ir. Porque si no lo aceptas y lo dejas ir, lo que pasa es que vas a estar todo el tiempo con una sensación de estrés excesiva porque te propusiste cosas que literalmente es imposible realizar. Y claro, esa autoviolencia, que el término me gustó porque es como te llama la atención, ¿no? Cuando pensás que estás siendo violento con vos mismo porque te estás forzando algo que no se puede, que no te hace bien, te termina lastimando y ahí es donde aparecen, ¿no? Como muchos males modernos detrás de el estrés crónico y, bueno, de hecho mencioné el burnout como parte de las consecuencias de esto, ¿no? Y el tema es que si lo pensamos, el minimalismo es quizás no es tanto una filosofía de vida como un llamado a encontrar tu filosofía de vida. Porque cuando decís reducir a lo esencial, eso te llama a hacerte la pregunta de qué es esencial para mí, qué tiene que quedar acá, qué no. Y desde esa definición de cuál es tu filosofía de vida, te empuja a vivirlo. Porque es definir lo esencial y de ahí saber dejar ir lo demás, aceptar lo que no me importa, enfocarme en lo que sí. Y me permitiría decir que en los últimos años, con hijos, lejos de perder el minimalismo de vista, creo que lo tengo más presente que nunca. Porque, por un lado, creo que ser minimalista a nivel personal te da mucha libertad para después poder acompañar, estar disponible para otras personas y estar bien. En los viajes se ve mucho. Nosotros siempre hablamos cuando viajamos con niños, que claro, si vos sos minimalista y estás acostumbrado a viajar con una mochila y un par de cosas, de repente viajar con un cochecito de bebé y las cosas de un niño, no te complican el viaje. Ahora, si vos estabas acostumbrado a siempre viajar con 2 valijas, claro, ahora viajamos 3, son 6 valijas, meto el cochecito, ya no puedo, no llego, no alcanzo. Y esa es una representación visual de algo que pasa en el día a día. Si yo soy minimalista, mi casa tiene una base de, no de estar vacía, sino de tener un orden que a mí me cierra, cuando de repente hay un factor natural de caos y lindo de casa viva con niños, no tengo el aire para atenderlo, porque no estoy presaturado. Y para disfrutarlo.
Y sobre eso, algo que yo sí vengo sintiendo mucho, justo el otro día con Lu lo conversábamos, es que con Emma y Oli, en tu caso Santi te pasa con Fefi, te das cuenta de que lo minimalista les hace bien. Emma recibe muchos regalos y le regalan muchas veces ropa. Y Emma usa el 80% del tiempo el 20% de la ropa que tiene. No porque sea minimalista, no porque lo haya leído en un libro. Todos sabemos de qué bus estamos De hecho, hablando. Todos saben. Sí, sí. De hecho, me pasó hace muy poquito que por esta misma razón hice una limpieza de la ropa de Emma. Dejé las cosas que ella usa el 99% del tiempo y guardé para el futuro para Oli, regalé otras y demás. Y Emma nunca me dijo, mamá, ¿dónde está mi ropa? No se dio cuenta de que había cosas que ya no estaban en su cajón porque no le importa y porque no las usa. Quedaron las que ella elige todos los días, las que ella usa, y lo demás lo saqué y no le afectó en absoluto, al contrario, hay más espacio, es más fácil encontrar las cosas. Para ella es más fácil cambiarse porque si abre un cajón las cosas están a mano. Y no pasa con tiene creo que un ítem así como bastante polémico o que genera curiosidad de cómo hago para ser minimalista con los juguetes de los niños, ¿no? Ese es otro tema. Y creo que ahí está el combo de esto que dice Mati de... Hay una parte de tener niños que implica caos y que si no tenemos esta filosofía a nivel personal o si no tenemos esta mirada de qué es lo esencial, quizá lo esencial es que haya un poco de caos y que haya juguetes por todos lados y que haya una cierta cantidad de juguetes que no tendríamos si no tuviésemos niños, obviamente, y disfrutar de eso, pero también tener el hábito recurrente de la revisión, de la simplificación y demás, y de no tener en exceso por tener en exceso, ¿no? Que reciba regalos no implica que tenga que tenerlos para siempre. Claro, que... Y me pasa, por ejemplo, con los juguetes que periódicamente hago como una revisión. A veces me conflictúa porque miro y digo, tiene demasiados juguetes, esto está mal. Y en realidad después lo veo en el universo de las cosas y no tiene demasiados juguetes. Y cuando hago revisión de los juguetes, hago el análisis a lo maricondo, ¿no? De, a ver, ¿este juguete lo usa o no lo usa? Sí lo usa, listo. Y siempre suele quedar lo que realmente usan, ¿no? O les gusta o disfrutan o quieren. Entonces, por ahí es una cantidad que uno lo ve y puede decir es mucho, es poco, pero no importa, porque está quedando, estamos aplicando esta mirada está quedando lo esencial, lo que es importante para ellas en este momento de su vida y es a conciencia, ¿no? Igual los libros. Por algo, nosotros tres no tenemos libros físicos, o tenemos muy poquitos, y no ponemos mucho freno a la cantidad de libros que tienen nuestros hijos, porque sabemos que en este momento de su vida es algo importante, es esencial, ¿no? Sí, el otro día dos cosas. Primero, voy a hacer cierre. El otro día Mari me confrontó con el planteo de... Me dice, porque le estaba diciendo como, che, creo que tenemos como muchos juguetes. Y le digo, estaba hablando del tema de las compras, como que le digo, no quiero que se acostumbre, porque afortunadamente Fefi está creciendo en una situación económica mucho mejor que la que nosotros crecimos. Entonces le digo, no quiero que se acostumbre a que si sale y quiere algo, le vamos a comprar algo. Y me dice Mari, bueno, sí, pero ¿qué pasa con los libros? Como que le compras un montón de libros. Los libros están fuera de discusión. Nunca no para un libro. Los libros están en otro nivel de conversación. Sí, pero más allá de eso, lo que quiero decir es que yo creo que ahora es más desafiante todavía que nunca, porque el otro día veía, me salió una publicidad de Temu. 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 Sí. Y de Temu, y el eslogan me llamó mucho la atención, era comprar como un rico. Ese era el eslogan. No sé si lo varían, o sea, no sé si es que están haciendo una campaña de test y justo a mí me salió el test. Pero esa es la filosofía detrás, digamos. Claro, yo pensaba, lo que pasa es que hoy en día con lo barato que es comprar, ¿no? Hoy comprar es más barato que nunca. O sea, nunca las cosas fueron tan baratas. Las cosas cotidianas. Las cosas cotidianas, Sí. obviamente, no estoy hablando de... Pero incluso así vos decís, bueno, qué sé yo. Podemos hablar de que las casas, por ejemplo, decís, bueno, el mercado inmobiliario es más caro que nunca. De acuerdo, o sea, en relación a cuántos sueldos, eso es completamente cierto. Pero todo lo que es ropa, todo lo que es objetos físicos, todo lo que es viajar, por ejemplo. Viajar en avión es mucho más barato de lo que era en otro momento de la historia, ¿no? Por lo menos en Sudamérica. Entonces, hoy en día, vos decís, yo, o sea, los escuchaba a ustedes dos y pensaba, claro, lo que pasa es que además, ustedes no son personas normales, ¿entendés? Es como que incluso vos en tu momento de más consumo, yo a veces me vuela la cabeza, pero me explota la cabeza cuando voy en un aeropuerto y veo gente con los carritos de llevar valijas, con 3, 4 valijas. Digo, ¿qué llevas ahí? ¿Cuántos años te fuiste? Te estás llevando mi casa en el armario. Y de repente, claro, vos pensás que mucha gente sale y compra, ¿no? Mucha gente sale, compra, no sé, o la otra vuelta charlaba con alguien que me hablaba de que tenía conjuntos, que es un concepto que para mí es lo contrario a uniforme. O sea, tener conjuntos es lo contrario a uniforme.
Es como en el punto contrario del espectro, que tengo algo que uso una vez cada tanto tiempo versus uso esto todo el tiempo, ¿no? Y pensaba, bueno, si vos estás ahí, obviamente tenés que evaluar como qué significa eso financieramente para vos. Quizás es lo más importante para vos, ¿no? De vuelta, si vos decís como, che, yo soy Juan Versace y mi trabajo es vestirme bien, yo te digo, bueno, vestite bien y tenés mucha ropa. Buenísimo. Pero para las personas que... Porque para vos es esencial. Esencial, claro. Pero para la mayor parte de las personas no. Y yo creo que hoy en día, incluso si vos seguís el principio de solo me enfoco en mí, solo me enfoco en mi minimalismo y no me enfoco en el minimalismo de mi hijo tanto. Y no en su minimalismo. Claro, exacto, retomando los chistes de comienzo. Ya le estás haciendo un gran bien, porque para un chico crecer en un entorno limpio, en un entorno donde hay pocas cosas, en un entorno con un papá o una mamá que están en paz, ¿no? Con su... Porque de vuelta, ese es el costo mental, el costo físico, el costo psicológico de todas las cosas que tenemos, siguiendo la sociedad del cansancio que decía Mati recién, el costo en tu salud mental de estar metido en 5 proyectos a la vez, ¿no? ¿Cuánta gente, la otra vez estaba en una llamada con una persona y me decía la cantidad de cosas que tenía en su vida y yo le decía, mira, me considero una gran persona en términos de organización, yo no podría con todo lo que vos tenés. Me colapsaría mentalmente. De hecho, probablemente el secreto de mi organización es que tengo pocas. Bien. Entonces creo que ahí hay un gran punto. Creo que cubrimos un montón de temas. Sí. ¿Les parece si cerramos por acá? Sí. Sumo solo una cosita y es esto que decía Santi de los ambientes más despejados para los niños. Fíjense que es muy interesante que la estética o visualmente cómo se ve un espacio Montessori, que es un espacio que predispone al aprendizaje, es una estética más bien minimalista. Porque lo que busca es sacar ruido para que salga, ¿no? Para que el niño tenga espacio de explorar. Y así hay muchas cosas que de la práctica minimalista con los niños van perfecto. Esta remera te gusta, compremos 3. No falla. Este juguete no lo estamos usando. Pongámoslo en una caja y veamos si en 3 meses aparece el quiero ese juguete o si no quiere decir que no iba. Todas esas prácticas se recontraaplican y eso nos habla de que hay algo de vuelta muy humano, natural detrás de hacerlo. Bueno, vamos a cerrar el episodio de acá. Chicos, muchas gracias por haberse... ¿No tenemos pregunta del día? Pregunta del día. El otro día alguien me dijo, pero van a hacerlo todos los episodios, ¿verdad? Le dije, sí, siempre que nos acordemos. Siempre que nos acordemos. Pero y yo gracias a que esa persona me lo dijo, lo traje. Ahí está, la tengo por acá. Bien. Bueno, vamos a llegar a la super pregunta del día. Gracias, Mati. Creo que esta la puede responder Mati, mira. Dice, hola, dice Marian Melgarejo, 652. Dice, ¿cuál es su top 5 de super hábitos para recomendar a alguien que se inicia en la mejora de la productividad? Bueno, en realidad voy a responder yo. Marian, tenemos una excelente noticia para vos y es, tenemos un episodio grabado que se llama Top 10 de hábitos. ¿Dónde está? Para 2025. 10 hábitos de productividad para 2025. Es el episodio 545, no pasó hace mucho. Te recomendamos ese episodio. Si vas a superhábitos.com/545 vas a encontrarlos. Claro, ese es un episodio que venimos haciendo hace un par de años en el cual revisamos cada año cuáles son los hábitos que nosotros consideramos fundamentales, por qué pensamos que tienen que ir en ese orden. Es decir, si alguien se está organizando, ¿por qué tenés que empezar en ese orden? Y la respuesta está ahí. Te lo recomiendo muchísimo, es uno de los episodios más aclamados por la comunidad, así que no te vas a ir decepcionado. Sí. Bueno, muchas gracias Mati, muchas gracias Lu. Vamos a cerrar el episodio de hoy, el 558. Nos vamos a estar escuchando nuevamente el próximo lunes en el episodio 559 del show de Super Hábitos. Chau, chau. Super Hábitos.